Hola, profesores y compañeros, mi nombre es Ryan Rodríguez y hoy realizaremos un análisis comparativo enfocado de manera exclusivamente en la apreciación de valoración de los medios de prueba entre los cuerpos normativos fundamentales de la República de Panamá, el Código Procesal Penal, que está vigente desde 2011 bajo el sistema penal acusatorio, y el nuevo Código Procesal Civil. Nosotros analizaremos el derecho penal contra el derecho civil de manera general, sin específicamente en la finalidad de la prueba. En el proceso penal, la finalidad primordial del material. Esto significa que el proceso penal busca descubrir la realidad objetiva e histórica de los hechos que ocurrieron textualmente y quién cometió el delito, bajo qué circunstancias, ya que está en juego la libertad humana y el interés punitivo del Estado. El juez penal no puede conformarse únicamente con las partes asientan si esto contradice la realidad de los hechos. En cambio, en el proceso civil, la finalidad se orienta hacia la búsqueda de la verdad formal o procesal. En el ámbito civil impera el principio dispositivo, por ende el juez debe resolver con base a lo que las partes han logrado probar y consignar dentro del expediente, y lo que no está dentro del expediente no existe en el mundo. La verdad formal es aquella que surge legítimamente en las alegaciones, pruebas oportunamente aportadas y debativamente por los litigantes. Probatoria. En el proceso penal opera de forma estricta la exclusión probatoria y la doctrina constitucional de la teoría del árbol envenenado, en el cual la prueba fuente es obtenida mediante la violación de derechos fundamentales o garantías constitucionales. Por ejemplo, un allanamiento sin orden judicial, dicha prueba es ilícita. Consecuentemente, cualquier otra prueba derivada de ella quedará automáticamente contaminada y deberá ser excluida del juicio. Algunos ejemplos claros: en el caso de O.J. Simpson, este caso norteamericano ilustra perfectamente la diferencia de estándares en la esfera penal. Simpson fue absuelto debido a la defensa técnica logró cuestionar severamente el manejo de la evidencia física y la cadena de custodia y la legalidad de racismo de las actuaciones policiales, generando una duda razonable. Sin embargo, en la esfera civil, donde las reglas de exclusión y los estándares de convicción son distintos, basta la preponderancia de evidencia y que opera la rigidez penal, fue condenado a pago de una indemnización millonaria por los mismos hechos. La película Fracture con Anthony Hopkins es de filme. El personaje Hopkins confiesa detalladamente haberle disparado a su esposa. No obstante, en que el caso penal se desplomó por completo, ya que la policía obtuvo la confesión sucesivamente de la víctima, viciado por completo, y la legalidad de la prueba por coacción y conflicto de intereses. Al explicarse la regla de exclusión, la confesión no pudo ser utilizada en el juicio, demostrando que la ilicitud anula la eficacia probatoria de materia penal. Valoración de la prueba es el núcleo, ya que la prueba tasada o tarifa legal, la definición como tal es el sistema en el cual la ley asigna de forma previa e inalterable y permanente e invariable un valor determinado a un medio de prueba específico. El juez no tiene margen de discreposidad de ponderarla y se somete estrictamente al mandato de la norma. En el nuevo Código Procedimiento Civil se mantiene. Si el nuevo Código Civil la conserva de manera excepcional y sumamente específicamente para salvaguardar la solemnidad de los ciertos actos jurídicos. En un ejemplo de este caso sería el contrato de compraventa de un bien inmueble. La ley de tarifa, propiedad, traspaso de bienes raíces solo se puede probar mediante la escritura pública, debidamente inscrita en el registro público de Panamá. Ningún otro medio, testigo, documentos privados puede suplir a esta prueba. Admite prueba de contrato frente a la existencia formal de este acto solemnizado. La tarifa es absoluta. No obstante, frente al contenido de las declaraciones plasmadas en el documento, sí pueden admitirse algunas pruebas en contrario mediante acciones específicas, como la tacha de falsedad de acción o alguna simulación. En un escenario práctico de pago, ¿qué pasa si la escritura pública recibe una suma de $2 millones bien entera de satisfacción, pero la transferencia bancaria real jamás se ejecutó? La escritura pública hace fe pública de que las partes declararon
eso hasta ante un notario, verdad formal, es decir, admite como prueba en contrario. Sin embargo, el afectado puede aportar estados de cuenta, auditorías financieras para demostrar la inexistencia del flujo de dinero, desvirtuando la veracidad de la cláusula de pago mediante una figura de simulación o el enriquecimiento sin causa. En el caso de familias y sucesiones, la presunción de muerte, el Código Civil panameño exige un transcurso de un determinado tiempo de ausencia, por lo regla general unos 5 años desde las últimas noticias o plazos menores reducidos en casos de catástrofe o naufragio, para decretar la presunción de muerte. Esta es una presunción legal auris tuntum, que significa se admite prueba en contrario en caso de que la persona aparezca con vida o se demuestre fehacientemente su deceso en otra fecha. La definición como tal es el sistema intermediario en el cual el juzgador está atado a una tarifa legal preestablecida, por ejemplo, tampoco goza de la libertad absoluta. Experiencia, conductas, conocimiento del comportamiento humano dentro de una sociedad. El conocimiento al ejemplo del ADN y la corroboración periférica de una prueba científica del ADN arroje un 99.9 de certeza que automáticamente una tarifa legal que un punto de corroboración periférica. Esto implica analizar la línea de tiempo, los hechos y la presencia física del sujeto del lugar, la oportunidad real que tuvo para cometer el acto. El caso de gemelos idénticos citado por en clase, los gemelos monocigotos comparten exactamente el mismo perfil ADN nuclear, 9.9. Si se comete un delito, se disputa una paternidad o solo una cuenta con el ADN, la ciencia por sí solo se empata. Aquí es donde la sana crítica rescata el proceso. El juez debe usar la lógica y las máximas de la experiencia para hacer un desempate mediante y quién estaba en la escena del crimen o recurrir a gemelos idénticos. Su apreciación, su definición como tal es el sistema donde el juzgador valora los elementos de convicción de su acuerdo con un íntimo parecer y dictados delante de conciencia sin estar amarrado a páramos legales previos ni una estructura escrita o de jurisdicción técnica. En el derecho penal se manifiesta justamente y plenamente en la institución del jurado de conciencia, competentes en el sistema panameño para juzgar delitos específicos como homicidio doloso, feminicidio o lesiones personales con resultado de la muerte. La diferencia clave en el íntima convicción, emitiendo un veredicto de culpable o inocente y no tiene obligación legal de motivar o fundamentar su decisión. Por el contrario, el juez de derecho, tanto en el ámbito penal como en el civil, tiene la obligación constitucional e intransgredible de motivar y razonar analíticamente su fallo, explicando de camino lógico y científico utilizado mediante la sana crítica. Depuración probatoria. En el proceso civil, tradicionalmente en el juicio civil era un mero espectador pasivo en la actividad de las partes. Sin embargo, en el nuevo Código de Procedimiento Civil atenúa el principio dispositivo, otorgando del juez un rol mucho más activo e inventor, exigiendo una carga de pruebas en la que las partes pero el juez adquiere facultades directas de gestión procesal en las audiencias preliminares para detener el proceso y rechazar pruebas, manifestaciones inconducentes, incluso decretar pruebas de oficio en casos específicos para aclarecer la verdad formal. En el proceso penal, el juez sistema penal acusatorio ostenta el rol sumamente estricto y especializado de la depuración probatoria. Esto ocurre en la fase de intermedia, la audiencia de acusación, donde el juez de garantías realiza un riguroso filtro de admisibilidad, incluyendo a raíz todas aquellas pruebas impertinentes, repetitivas, sobreabundantes o que hayan sido obtenidas de una violación de las garantías fundamentales. Pruebas ilícitas. El Tribunal de Juicio Oral solo ingresa prueba estrictamente depurada. Para concluir este análisis, responderemos a la interrogante específica. ¿El nuevo Código de Procedimiento Civil de Panamá abandona la tarifa legal como en el antiguo Código Judicial? La respuesta como tal es no
no la abandona por completo, sino que conserva de forma residual y excepcional para actos jurídicos específicos y de trascendencia registrar como la exigencia de escrituras públicas para transiciones inmobiliarias o de actos de estado civil, garantizando así la seguridad jurídica y el establecimiento del tráfico civil y comercial. ¿Cómo se articula hoy con la sana crítica del nuevo Código de Procedimiento Civil? Eleva el rango de la regla rectora del sistema sana crítica para que la inmensa mayoría de los medios probatorios, testimonios, indicios, peritrajes, documentos privados, la articulación actual, la ley predomina el valor absolutamente de la solemnidad del acto del tarifario, pero esto de forma integrada y formalidad en el fondo de hechos y conductas contractuales y la eficacia de demás elementos probatorios deben ser valorados bajo la triada de la crítica lógica y experiencia científica. De este modo, el sistema procesal civil panameño moderniza la hegemonía de la flexibilidad valorativa del proceso penal sin desproteger los pilares documentales del derecho privado. Muchas gracias.